Bienvenidos a Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un placer para nosotros en Última Ratio estar en el podcast del día de hoy sobre inclusión y educación. Hay un punto que a mí siempre me ha llamado la atención y no ahora, digamos, realmente desde siempre. Yo siempre he escuchado a políticos, a personas mayores que yo, a maestros, que dicen si hay más profesores, corremos el riesgo de que la calidad de la educación baje. Más o menos indican, o lo que me hacían a mí entender era que, por supuesto, podemos difundir el acceso a la educación, que por ejemplo que tienen municipios que en este momento quizás no lo tienen. ¿Sí? Allá puede haber un colegio, pueden haber unos profesores, en fin, pero quizá con relación a la calidad de esta educación se va a ver menguada. Al final, por supuesto, yo siempre pensé que es mejor tener profesores que no tenerlos, ¿sí? Pero yo quisiera preguntarle a usted qué piensa con relación a ese supuesto paradigma. Realmente para mantener la calidad de la educación está contrapuesta, ¿sí? Es una contraposición a que haya educación en todas partes. ¿Qué piensa? Es una falla, eso es la tontería más grande del mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo va a hacer más daño tener más maestros, maestras, llegar a todo el territorio? Lo que sí necesitamos es que esa formación de nuestros maestros y maestras pues cada día sea mejor. Como vas incorporando dentro del mundo de la calidad de la educación, pues se va ampliando ese horizonte, la calidad de esas personas, pero mientras más tengamos, mejor estaremos, de eso no tenga la menor duda. Eso sí, pues yo no creo jamás en eso. Las personas que te dijeron eso, me da mucha pena pues utilizar esta expresión, pero están diciendo una gran tontería. Necesitamos muchas maestras, muchos maestros por todos los rincones, con cada vez una preparación mayor y mejor, lo cual es natural. El mundo va cambiando y se va transformando. Pues nosotros hasta hace un tiempo, pues la educación obligatoria era la primaria, y alfabetizar, a mí me tocaba alfabetizar y eran una gran cantidad de personas analfabetas, y el mundo está cambiando y ahora la educación básica tiene que ser la educación secundaria, la educación pública gratuita que ha venido llegando por partes, volver a tener una jornada única, un montón de cosas. Necesitamos más maestras, más maestros, más facultades de educación, con una exigencia muy grande para todas esas personas que les vamos a entregar la responsabilidad de conducir la educación en nuestro país. Pero todo eso lo necesitamos, y necesitamos recuperar para nuestra sociedad el valor de la dignidad de cada maestro y cada maestra, donde la palabra maestro o maestra suscite respeto y admiración. Eso es muy importante, y eso hace parte de un proyecto de país. Estaba contando ahora que en este video podcast que voy a hacer yo, que vamos a hablar de educación todo el tiempo, uno de los primeros capítulos va a ser entrevistar a la ministra de Educación de Finlandia. Antioquia tiene más habitantes que Finlandia. Sí. Antioquia tiene más habitantes que Costa Rica, que Panamá, para decir de nuestro país. Hablo pues de donde yo fui gobernador. Colombia es una cosa tremenda, de grande, tenemos más habitantes que en España. O sea, y esta diversidad, nuestras cordilleras, ríos, selvas, llanuras, todo esto es complejísimo. Y nosotros tenemos que tener, repito, una educación extraordinaria para poder avanzar la forma como tiene que avanzar nuestro país. Y cuando menciono Finlandia, es que Finlandia, ese país que hace unos años era un país que tenía una cantidad de debilidades, le apostó al tema de la educación, y hoy es un modelo, la educación de Finlandia y de otros países. Pero cómo la educación se convierte en un eje fundamental, una plataforma fundamental para el desarrollo de una sociedad. Eso lo tenemos que hacer, y pasa por las maestras y los maestros. ¿Y cómo mejorar esa continuidad en la educación? Pues es que usted habla de la voluntad política, ¿sí? Desafortunadamente, pues voluntad política en un país, digamos, como a mí no me gusta utilizar esta palabra, pero es una palabra que está de moda y quizás sea la correcta, tan polarizada, ¿sí? En donde hay unos gobernantes 4 años y los siguientes 4 años la voluntad política de esos otros gobernantes no es la misma de los anteriores, ¿sí? De pronto los de acá dicen, los nuevos gobernantes, a mí no me gustó lo que hizo este gobernador anterior, yo lo voy a borrar, o de pronto sí continúo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué se tiene que hacer realmente para que esa voluntad política prosiga en el paso de los años? Un diálogo generalizado entre los políticos, ¿qué piensa?
ser capaces de convocar quienes conducen y educar al país acerca del valor de la educación. Pero la educación tiene una característica muy especial. La educación va de la mano de la esperanza. No hay nadie que pueda tenga un sentimiento negativo acerca de la educación. Entonces, el reto de todo esto es convencer a nuestra sociedad de que ese tiene que ser un factor fundamental en nuestro proyecto de país. Y eso requiere tener la capacidad de explicarlo por muchos lados, de mostrarlo por muchos lados, el valor que tiene esa educación, e ir mostrando cada paso que se va dando cómo se está transformando la sociedad. Me explico. Uno de los problemas que tiene la educación es que es de largo plazo. Y nosotros en Colombia de largo plazo no tenemos ni idea. Nosotros pues ni en la selección Colombia de fútbol hay 2 campeonatos y ya se termina. Aquí el entrenador pierde 4 partidos y los echan. Una continuidad. Entonces, la palabra largo plazo es fatal para nosotros, porque hace parte de esa incapacidad que tenemos. Nosotros tenemos muchas dificultades trabajando en equipo y mucho menos de poner unas metas de largo plazo para llegar allá. Entonces, por eso le dicen a usted, mire Corea. ¿Sí? Sí, Corea lleva 80 años dándole la educación como proyecto de país y en la transformación que ha tenido. Entonces, pero cuando uno, y a mí me dicen, bueno, pero es que es de largo plazo, entonces todos los políticos dicen que es muy importante, pero cuando van a calcular las inversiones dicen, yo me voy a gastar la plata en esto que yo nunca voy a ver. O sea, porque no, y además nadie va a decir que fui yo, que es lo que necesito para las próximas elecciones. Entonces, la clave de todo esto es ser capaz de mostrar que cada paso que damos nos está acercando más al lugar en que vamos. Yo sé que no voy a llegar yo con la mejor, por ejemplo, ¿cómo se mejoran las matemáticas en Colombia? En Colombia no hay un programa para mejorar las matemáticas. Es increíble. En el Ministerio de Educación no hay un programa para mejorar las matemáticas. Y entonces todos decimos que nos va mal en las pruebas de matemáticas. ¿Y cómo nos va a ir mejor? Bueno, listo, nos va mal, vamos a mejorar. Haga un programa, diseñe un programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? No existe. Entonces, usted tiene que ser capaz de entender el problema y mostrar que cada paso que está dando se está acercando a donde quiere llegar. Esa es la forma de enfrentar el largo plazo. Pero eso requiere una capacidad para explicarlo. Entonces, hicimos esto. Mire que logramos algo, ya avanzamos. Y estamos más cerca de donde queremos ir. Y el paso siguiente va a ser más grande. Y entonces tener la capacidad de ir mostrando. Cuando uno logra eso, pues puede convencer a la sociedad de que ahí hay un camino. Pero ocurre, y es cierto, y es parte de nuestra mediocridad como sociedad, cuando el político que llega dice, yo tengo que borrar, este lo hizo que pues no voy a financiar un programa que no me relacione. Que no me relacione para nadie, antes que le vaya muy mal, porque yo quiero desaparecer a ese que es mi enemigo. Esa es una mentalidad nuestra. Ahora, ¿cómo la cambiamos? Con liderazgos, con personas que se metan, personas que participen, y vamos generando una masa de gente que cree en todo esto. No hay más, no va a llegar nadie en ninguna parte a arreglar este problema. ¿Lo arreglamos nosotros o seremos víctimas nosotros de nuestra incapacidad de no trabajar juntos, de no tener una visión, de no comprometernos entre nosotros? Esa es nuestra historia y así somos, y esta es nuestra Colombia, y esta es la que tenemos que cambiar, y esta es la que tenemos que educar. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Tú qué piensas, María Gabriela? ¿Vamos a poder cambiar o no? Ustedes. Claro. Con la educación todo se puede. Exactamente, ¿no? Exactamente. Todo se puede. Así es. Y es ustedes, y que se metan, y que se preocupen por esto, y que lo digan, que lo repitan, y que vayan por todos lados, que sean atrevidos, atrevidas, que puedan mostrar que se puede soñar. Ese es el reto. Ahí vemos. A mí me dice, usted es un idealista, y le dije, no tenga la menor duda. Si yo no fuera idealista, ¿qué iba a estar yo en esto? Todas las cosas que tienen que pasar, me dije, no. Esta es la convicción, este es el propósito, este es el sueño, este es el ideal. Y además tenemos la gente. Yo fui privilegiado de estudiar en la Universidad de los Andes. Es un privilegio en Colombia, estudiar en la Universidad de los Andes. Y después hice un doctorado en matemáticas en una universidad extraordinaria y estuve con personas muy, pero muy brillantes. Y yo decía, yo vengo de Colombia y yo no soy excepcional dentro de Colombia. Fui privilegiado, que se me hace excepcional, pero nosotros tenemos la gente con el talento para pararse donde sea. Así es. Pero los tenemos, o sea, porque uno dijera, bueno, es que pues, nosotros qué vamos a hacer con toda esta gente tan inteligente, no tan inteligente como cualquiera en cualquier lugar del planeta. Los tenemos, las tenemos en Colombia. Pero, pues aquí nos atascamos en las cosas que nos atascamos nosotros, esta violencia tan extraordinaria, la corrupción que no se habla,
Y a mí me duele todos los días de la vida que no se hable de la corrupción en nuestro país. Pero bueno, esa es la tarea, y ustedes que asuman y se metan, tienen discrepancias, pues discrepen, tienen otros proyectos, pues empújenlos, ¿sí? Pero no se gasten el tiempo destruyendo, sino transformando, corrigiendo, avanzando. Y seguro que llegamos. Claro que sí. Yo rescato algo muy importante y siento que son dos cosas. En primero, el hecho de que se tiene que trabajar en conjunto, así como usted decía, y es básicamente que la parte pública y la parte también privada y la sociedad y los maestros, todos tenemos que estar con el mismo objetivo, con la misma mentalidad. Yo relaciono, o a mí me toca mucho lo que usted dice con respecto a los maestros, porque yo tengo pues maestras, yo tengo tías que son profesoras con el Estado, son profesoras públicas, y con ella yo he entendido que no solamente es propiciar la educación en general, sino propiciar la educación en específico para cada territorio. En definitiva, no es igual promulgar o promover la educación en un territorio del Chocó o en un territorio de Medellín a un territorio de la costa colombiana en condiciones de desigualdad en un municipio que casi nadie conoce. Y definitivamente nosotros como jóvenes, nosotros como colombianos debemos de exigir o debemos de decirle a nuestros dirigentes políticos como, oigan, presten la atención a la educación, hagan políticas públicas, propicien múltiples programas y proyectos, no solo generales, sino también particulares, pero no solamente a nivel nacional, de la mano con los departamentos, de la mano con las alcaldías, de la mano con las localidades, porque verdaderamente siento que en ese cambio de menor a mayor es que se puede lograr un cambio profundo para una sociedad en específico. No es solamente promulgar una política pública de cómo los niños aprenden más matemáticas, sino ver por qué en un sector en específico no hay un mejor aprendizaje, hay un aprendizaje un poquito deficiente o algún aprendizaje diferente, porque son personas diferentes, son culturas diferentes, incluso hay veces que son hasta religiones diferentes. En Colombia se predomina el catolicismo, pero hay religiones, hay otras religiones, hay otro tipo de culturas que tienen metodologías diferentes, que tienen creencias diferentes. Y es importante que ese conjunto, ese trabajar en conjunto por esa esperanza, por ese ideal, se ve desde diferentes partes de la sociedad. Y yo creo que es muy importante tocar estos temas y hablarlos en este podcast, en el podcast que usted va a hacer, y en múltiples espacios de la sociedad, porque es decirle a las personas como que pilas con la educación, pero no solamente con la educación en general, sino con la educación en específico de cada territorio. Porque desde lo más chiquito es que se van creando los cambios. Desde mi tía que trabaja, yo creo que en verdad con mucho amor a la educación y con mucho cuidado a esa comunidad que ella tiene a su cargo, hasta la ministra de Educación y todos los órganos a nivel nacional que legislan o propician cierto tipo de actividades. Entonces, en verdad, estoy muy contenta de poder tener este tipo de espacios y de poderlos compartir con una persona como usted que ha tenido tanto desarrollo y tanta experiencia en el campo de la educación en Colombia. Me alegra escucharte y vuelvo y digo, mire, lo voy a poner aquí retador. Usted habla de educación y dice el Chocó, el más abajo. Y después dice el Caribe, la costa. ¿Sí? Y entonces usted va a mirar La Guajira, Magdalena, Sucre, Cesar y todos. Atlántico una excepción, un pedacito de Bolívar, pero en el fondo unos niveles bajísimos. Listo. Yo nunca me asusto con eso. Yo digo, esto es lo que vamos a resolver. Y por supuesto hay que tener la capacidad de mirar cada territorio. Pero la pregunta es esta, y yo la he hecho allá. ¿Sí? Dígame, ¿cuándo han escuchado ustedes, tú María Gabriela, allá, que digan, se reunieron los congresistas, las congresistas del Caribe, gobernadores y toda la estructura, así, vamos a luchar por la educación en el Caribe? Y nos vamos a juntar, todo este Caribe, vamos a hacer el gran programa Caribe se educa. Y entonces los alcaldes del pueblito más pequeño, ¿sí?, de San Onofre, de todas las partes, se juntan alrededor de la educación. ¿Cuándo han oído ustedes a los políticos? Estoy poniendo el ejemplo del Caribe porque además a mí me gusta, pues yo conozco ya todas las regiones del país. Y el Caribe es la tierra de la creatividad. La tierra de la creatividad es el Caribe, pero nunca he visto yo dos políticos del Caribe que se sienten a decir, vamos a luchar por la educación del Caribe.
¿O cuántos están hoy en el Congreso de la República diciendo que hubo de la educación en el Caribe cómo está? Yo no he escuchado. No, yo estoy seguro que no. Y lo digo, pero y lo he dicho allá. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Barranquilla, ¿sí? Que tiene una transformación extraordinaria, que tiene muchas cosas y se ha destacado. Tienen debilidades, pero tienen cosas positivas. Pongámoslo pues en esos términos. Pregunto yo, ¿por qué? ¿Qué lugar ocupa en Colombia la Universidad del Atlántico entre las universidades públicas? Muy abajo. Y entonces, esa tendría que ser la universidad más importante del Caribe. Usted va a Medellín y entonces cualquiera en Medellín, desde la familia más humilde, yo quiero que mi hijo o mi hija estudie en la de Antioquia. Y la Universidad de Antioquia es una gran riqueza. O la Universidad Nacional. Y si usted se va para el Valle, la Universidad del Valle. Y si va para Nariño, la Universidad de Nariño. Y va a Popayán, la Universidad del Cauca. Y va a Santander, y va a la Universidad Industrial de Santander. Y va a Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira. La Universidad del Atlántico tendría que ser una de las 5 mejores universidades de este país. Está rezagada. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano de un proyecto del país. ¿En qué lugar está la Universidad de Sucre? ¿En qué lugar está la Universidad de Córdoba? Todas esas tendrían que ser lo más importante. No he oído en mi vida. Y si estoy cometiendo una injusticia, me disculpo por la ignorancia. Y a mí no me da pena disculparme. Pero nunca se han puesto como gran reto el proyecto de Educación Caribe. Tendría que ser el proyecto de Educación Colombia, ¿sí? Pero digamos pues que, como tú estabas diciendo, cada región tiene sus contextos, sus cosas. En Boyacá, por ejemplo, tiene un muy buen nivel educativo. Santander, en unas partes, tiene muy buen nivel educativo. Entonces, pero el Caribe, la tierra de la creatividad de Colombia, porque es impresionante. Y yo, pues, adoro mi país. Y he estado por todos lados, ¿sí? Y en particular el Caribe. Pero ¿dónde están los políticos? Y si no hay políticos, nos quedamos echando discursos los que quieran. Si no hay voluntad política. Bueno, María Gabriela para gobernadora del Atlántico y el gran proyecto, pero para trabajar juntos. ¿Cuántos son capaces de trabajar juntos? Que ese es el problema. Y ese es el problema de todos nosotros los colombianos. Trabajar juntos no somos capaces. Entonces, y educación necesita eso, pero necesitamos que ustedes se metan, que entren, que participen. Ustedes que han tenido la oportunidad de avanzar en el mundo de la educación, pues que lideren, no hay más. ¿Quién nos lo va a arreglar? ¿Quién? Gran frase de Jaime Garzón, por ahí. Se me viene ahorita en este momento a la cabeza. Nosotros somos los que tenemos que arreglar el país. No hay más. Todo, no hay más. en todo sentido. Mire, a mí, pues nosotros estamos ahorita en una revolución tecnológica, digital, ¿sí? Hay nosotros llamamos nativos digitales. De pronto yo también quizá hago parte de ese grupo. A mí sí me facilita mucho más la tecnología. Pero usted cree, hay personas mucho menores que yo que a mí me dejan sorprendido. Sorprendido. Yo digo, yo no sé absolutamente nada de esto y por supuesto eso me motiva a mí a estudiar y actualizarme. Además porque ahorita, por ejemplo, en el mundo del derecho hablamos de las legal tech, ¿sí? De las fintech. Ahora todo es con tecnología. Por supuesto que cada área del conocimiento acompañada de tecnología va a ser mucho más eficiente, va a ser más eficaz, pues para lo que se quiere. Las finanzas, el derecho, por supuesto que no está exento de ellas. Pero digamos que acceso a la tecnología, volvemos, en este país, en donde las personas donde no hay voluntad política, donde no ha habido voluntad política, porque yo creo que no es de ahora. No, hay gente que ha tenido, pues eso no es una... Pero digamos que los resultados realmente, pues no se ven, quizá. Por supuesto, una persona como yo, quizá también rezagadito con la tecnología en lo que se puede, es pues las oportunidades que tengo a partir de este acceso es muchísimo mayor a una persona que no tiene acceso a la tecnología, a los dispositivos móviles, a las cámaras, a buscar por internet, por YouTube, mirar videos, en fin, a tantas herramientas que hay para aprender más rápido, pero no solo más rápido, sino mejor, ¿sí? ¿Usted cómo considera, doctor Fajardo, que se puede solucionar esta situación? O sea, al final, ¿cómo se puede poner a la par una persona que no tiene, desafortunadamente, pues, acceso a estos mecanismos? Vamos a poner rapidito. De nosotros.
eso es plata. ¿Sí? Ya pues robaron internet rural. ¿Sí? Bueno, listo. La corrupción. O sea, si usted no lucha contra la corrupción, todo esto que estamos echando aquí es carreta, y cada que se roban un peso lo está robando en la educación de una persona que no es privilegiada, que es la gran mayoría. Pero como es un robo que no se siente, o sea, no es un robo violento en el sentido físico, que usted tenga miedo, que es lo que produce el sentido físico de la violencia, sino que es un robo silencioso, es una enfermedad que va carcomiendo a nuestra sociedad. Entonces necesitamos recursos, pero repito, recursos dentro de un proyecto de educación de país, donde por supuesto pues incorporar la tecnología como parte de la formación de maestras, maestros, de acompañar, todo eso se tiene que hacer y todo eso se puede hacer. Eso no es nada extraordinario, ¿sí? Requiere una dedicación, requiere una priorización dentro de la estructura del Estado colombiano y significa pues avanzar en esa dirección. Todo eso se puede hacer y estoy seguro que hay gente con la capacidad para hacerlo. Ya, por ejemplo, están llegando el internet satelital y no va a haber necesidad de llevar fibra óptica por todos los pueblos de Colombia. Con un internet satelital llega a cualquier lugar. Todas esas cosas eventualmente se pueden hacer y nos tenemos que preparar para todo eso. Eso es parte de los retos. Ahora, el mundo de la educación superior está cambiando. Y eso es parte que como sociedad no lo hemos mirado, porque la relación educación, jóvenes, trabajo, ¿cómo va a ser? ¿A ustedes cuánto los va a reemplazar el chat GTP? Un juez en Barranquilla, ¿no fue en Barranquilla o en Soledad? Santa Marta. Bueno, y eso va a resolver, y muchos temas del derecho van a quedar atrapados dentro de ese mundo de la inteligencia artificial, esa capacidad. Más vale que se preparen, ¿sí? Ustedes, y seguro que van a tener muchos cambios. Todo eso es apasionante. No, y no solo Y eso pasa por educación desde el primer nivel, desde el primer nivel. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en un programa en Medellín de empezar a llevar computadores a las escuelas públicas. Entonces llevaba uno a un colegio, uno. Entonces el rector llegaba y eso lo encerraban con llave, ¿sí? Y eso básicamente los maestros miraban eso de lejos porque era el terror. Entonces que tenemos que formar a todo el mundo de maestras y maestros, pero la misma tecnología se ha encargado de sobrepasar todo lo que sospechábamos. Todo eso, todo se puede hacer, todo eso se puede hacer, y se puede hacer bien hecho. Se necesitan recursos, dirección, priorización, convocar a quienes tienen la capacidad, que los tenemos por todos lados, y entender cómo está cambiando el mundo. Porque, repito, el mundo de la educación, el trabajo y el mundo joven es otro. Y muchas de las personas que lideran son de otro mundo. Y para ser un líder uno tiene que tener la capacidad de entender en qué mundo está, tener la capacidad de tener visión, y en particular para el mundo joven, los retos son gigantescos hoy para nosotros como sociedad en todo el planeta, pero en particular nosotros en Colombia. A mí todo esto me parece apasionante. Yo digo, pues es mucho lo que hay que hacer, sí, pero para eso estamos. Para eso estamos. Hicimos con una última pregunta sobre algo muy importante, que es la deserción. Sí. Básicamente, ya hablamos sobre el conflicto armado, ya hablamos sobre el alcance, hablamos sobre la importancia, hablamos sobre la importancia de los políticos y de las políticas públicas, pero también hemos visto que a lo largo de los últimos años, múltiples políticos y también incluso los partidos de gobierno se han preocupado mucho por mejorar los índices de deserción escolar. Pero al día de hoy, en la actualidad, usted con toda su trayectoria y también con toda su experiencia política y como profesor, ¿qué considera que es necesario o cuáles son las estrategias necesarias para implementar para que la educación, los niveles de reinserción bajen cada vez más? Mira, ese es un problema muy serio y en la educación superior tenemos varios problemas y retos. Uno, que está disminuyendo las personas que van a la educación superior, el cambio demográfico, y hay otras alternativas de educación por fuera de la universidad técnica tecnológica. Y más vale que las entendamos y está relacionado con la pertinencia, con las habilidades. Todo eso requiere pensarlo muy bien. En Colombia no lo hemos pensado de manera sistemática. Sí, ese es un punto. Ahora, y por eso se necesita mucho acompañamiento para tomar decisiones, porque este es un mundo muy complicado y se están tomando decisiones, y en el esquema tradicional, aquí nos preocupamos, ¿cuántos cupos queremos abrir? Hablan de un número de cupos que es imposible, lejos imposible, ¿sí?
pero nunca pensamos cuántos están. No, el problema de la deserción no es un problema que esté preocupada a la gente, porque la mayor preocupación en términos políticos es más cupos, pero se está saliendo casi la mitad de los que entran. Entonces, estoy ampliando los cupos y se me están saliendo la mitad de los que entraron. El costo para la sociedad, en términos económicos, para los del ICETEX, para las personas que tienen préstamo, salirse de una carrera es un trauma. Y es un costo que le van a cobrar toda la vida por haber entrado a una carrera y no terminarla, por ejemplo, y tener por alguna razón que salirse. Entonces, eso requiere un acompañamiento muy juicioso a estudiantes. Por eso hablé de la educación media. Hay que empezar a pensar esto desde la educación media antes de que en tercer semestre o segundo o tercer semestre se estén retirando, porque eso significa frustración para el estudiante, para la familia, trauma económico, volver a empezar. Todo esto es una calamidad. Entonces, es seguimiento y acompañamiento. Habrá razones económicas, habrá razones familiares. Muchos estudiantes entran a estudiar algo, pero no tenían claro qué era. Entonces, todo ese acompañamiento, y es desde la educación media, insisto, la deserción en la educación superior se para en la educación media, con la capacidad que tengan, con las decisiones que se van tomando, con esa formación, y más ahora, que es la generación de este mundo joven, que están entrando a la universidad los que estuvieron 2 años en pandemia encerrados, que tienen una cantidad de condiciones distintas que Colombia no ha enfrentado. ¿Conocen ustedes el programa? ¿Cómo hace Colombia para recuperar lo que se perdió en la pandemia? No lo he escuchado. No lo tenemos, pero ya la pandemia ya pasó y nos quedamos sin recuperar eso. Los costos son altísimos. Entonces los que estudian eso dicen, eso va a significar que van a tener menos ingresos toda la vida, una cantidad de consecuencias que las estudian hoy. ¿Estamos trabajando en eso? Nada. Entonces, por eso es que hay que ponerle atención, estar metidos dentro de los temas y tener personas que lideren, que tengan esa conciencia. Y listos. Pues a mí lo único Miren que que lo bonito aquí está la pared donde estaba María Gabriela. Es un azul que en Bogotá no lo ve nadie. Es un azul Caribe. Sí, con la parte blanca. Fíjense que es totalmente distinto. Y Bogotá tiene un cielo muy lindo. Pero aquí pues es una cosa de loco, porque esto llueve, da un día, pasa. Pero ese es azul, un azul Caribe que no lo ve usted en ninguna pared en Bogotá. Es verdad. Doctor Fajardo, a mí realmente me resta por agradecerle pues, por el espacio, por la disposición, también por la labor que usted, no solo ahora, sino realmente a lo largo de todos estos años, pues, ha hecho por la difusión del conocimiento. En verdad que para Diálogos Punitivos, para Último Ratio, yo creo que el bastión de nosotros es que todos logremos acceder al conocimiento y equiparar ese conocimiento que todos tenemos y compartir ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, yo sí le agradezco porque considero que usted se ha interesado por estos temas que son tan importantes, tan relevantes para nosotros, también para las personas más jóvenes que nosotros, también seguramente para personas mucho mayores que nosotros, pero que desafortunadamente quizá hoy no nos hemos puesto con manos a la obra para pues, mejorar esta situación. Al final, pues si no somos nosotros quienes resolvemos nuestros propios problemas, pues ¿quién va a ser? Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Fajardo, por acompañarnos en este capítulo de Última Ratio. Pues muchas gracias a ustedes, María Gabriela, un gusto. A ti, Javier, aquí, al doctor. Tras bambalinas. Tras bambalinas. Pues muchas gracias, me da mucho gusto y me alegra que se metan y que se atrevan, que participen, que sean decentes, que nos respetemos, que nos cuidemos en esta sociedad. No está de moda ser decente, ¿sí? Se destaca el agresivo, el violento, el irrespetuoso, pero no se preocupen que la decencia tarde o temprano vuelve. Esto fue Última Ratio, un podcast de Diálogos Punitivos. ¡Hasta la próxima!